Buenos días, amados hermanos, sea tardes o unas noches que usted haya decidido sintonizar este canal. Le quedo muy agradecido. Le saluda el pastor capellán Fabián Muñoz. La razón de este pequeño tiempo que quiero compartir con ustedes es para llevaros a una pequeña reflexión que pudiese quizás aclarar un poco las circunstancias adversas en que nuestro país, el Ecuador, está pasando. Debemos entender, amados hermanos o amigos que nos escuchan, quizás usted no comparte nuestra fe, que lo que pasamos en Ecuador son tiempos de crisis, tiempos de caos, de confusión, de rebelión, de insatisfacción, en donde la mayoría de las personas están manifestando un descontento con las cosas que viven o que vivimos, producto quizás de una o aparentemente de un Estado, o de un gobierno, o de una política. Pero yo quiero llegarles a hacerle la reflexión de que la palabra de Dios nos instruye, la cual nos lleva a toda la verdad, de que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra hombre alguno, no es contra gobierno, no es contra la política, no es en contra de un líder o algún funcionario. Más allá, el Señor dice siempre que nuestra mirada debemos colocar en las cosas que están en los cielos. Y lo que está en los cielos, básicamente el Señor nos invita a ver la raíz de todos estos males. La raíz de todo esto es que existe una jerarquía de huestes de maldad, principados, gobernadores de las regiones celestes, los cuales operan en este siglo, desde la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, oponiéndose a la obra del Señor, la iglesia, oponiéndose al plan divino del Señor en nosotros, el cual ya en su palabra está profetizada de que vamos a vivir tiempos de crisis, de que vamos a vivir tiempos duros en donde va a haber escasez, donde va a haber muerte, donde va a haber hambre, donde va a haber terremotos, donde va a haber plagas, inclusive cosas mayores y peores tienen que pasar porque así lo manifiesta la bendita y eterna y verdadera palabra de Dios. No estoy hablando de un mensaje apocalíptico, no estoy hablando que el mundo se va a acabar, pero sí estoy hablando conforme a la palabra de Dios que dice que nosotros los hijos debemos estar advertidos en las señales de los tiempos. Y la señal de los tiempos nos dice que en estos tiempos en donde la venida de Cristo, que se refiere al arrebatamiento, no nos referimos cuando hablamos de la venida de Cristo a la segunda venida, donde Él tendrá que venir con autoridad y poder con su iglesia para poder destruir las obras del enemigo y mandar a Satanás, mandar al falso profeta, mandar a su hijo, el anticristo, al lago de fuego. Esa es la segunda venida, pero antes de ese hecho va a haber un enorme evento que va a marcar la historia en el mundo entero, que es la desaparición de miles de fieles, los cuales hayan adquirido cierto nivel de crecimiento espiritual, ya que el arrebatamiento no es por gracia, sino por crecimiento espiritual, sea del 30, 60 o 100%. Cuando estos miles de personas hayamos desaparecido de este mundo, entonces va a haber más caos del caos que ya se está implementando, viviendo, sintiendo en la actualidad. Lo que vivimos nosotros básicamente es la antesala, es la preparación, la espera que debe estar preparada para que el caos en el mundo esté reinando. Porque es necesario que el caos exista con el único objetivo de tener listo, de tener el escenario plantado para que resurja en medio del caos un líder en el mundo, el cual él va a denominarse el Salvador. Él va a decir que tiene la solución a todos los inconvenientes, que él tiene poder y autoridad, tiene capacidad para resolver y que inclusive puede de sus manos y de su vida entera realizar eventos sobrenaturales. Este escenario profético estamos viviendo porque estamos prácticamente observando el escenario. Se está preparando la plataforma mundial para que este ser aparezca en el mundo. Pero una de las cosas que el Señor ha dicho muy claramente en su palabra es que en estos últimos tiempos la apostasía se va a levantar sobre la iglesia. La apostasía es la negación de la fe. Para negar la fe significa que alguna vez la tuvimos y que por alguna razón desdibujamos lo que creímos y cambiamos lo que creímos por una falsa doctrina, por doctrina de demonios, los cuales, aunque dice el Señor, si así viniera un ángel de los cielos y nos indicara una doctrina diferente del Señor Jesucristo, llámese a este ángel anatema.
Y hoy estamos notando de cómo hoy el mundo está tratando de implementar la moral del mundo y dejando a un lado los principios de Dios. Estamos llamando a las cosas buenas malas y a las malas buenas. Ese es el inconveniente. El Señor Jesucristo decía, ¿seré que hallaré fe en este mundo cuando venga? Obviamente, ante la apostasía, la negación de la fe, ¿será posible que el Señor, cuando Él venga por su iglesia, hallará fe en este mundo? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Fíjese que para poder ser arrebatado hay que tener un nivel de crecimiento espiritual, 30, 60, 100%. La pregunta es, ¿la iglesia, todos los que aceptaron al Señor Jesucristo, estarán preparados realmente en su nivel de crecimiento o se han de ver conformado exclusivamente con haber aceptado al Señor? En estos tiempos lo que nosotros estamos viendo es la espera, la antesala del caos que el Señor permite que venga. Porque si usted lee, por ejemplo, Génesis 1:2 dice, y el Señor vio que la tierra estaba deshabitada y vacía, había desorden. Ese desorden, ¿por qué el Señor lo permite? Por la misma razón que hoy el Señor sigue permitiendo el desorden en este mundo. Porque Él está planeando o Él está preparando que el evento final, el cual es la presentación del anticristo, se tiene que dar. Pero más allá de ese evento, el mayor evento que el Señor está preparando es la venida de Cristo. ¿Por qué el Señor ha permitido la maldad de todas las veces, en todas las ocasiones? Porque Él estaba preparando el escenario profético de la venida de Cristo Jesús a este mundo encarnado, para que muriera en una cruz y según Juan 3:16, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran problema es que hoy nuestra mirada, la mirada del mundo entero, se está yendo por falsos dioses, por falsos cristos, anticristos, que se están anteponiendo ante la verdad absoluta que es en Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Nadie puede ir a Dios si no es por medio de Jesucristo. Él no tiene representantes. Él no tiene personas que estén ocupando su lugar. Él es el único, Él es Dios, Él es la cabeza de la iglesia. Dice en la Escritura, hijos, someteos a vuestros padres, porque esto conviene. Esposas, sométense a sus esposos. Esposos, sométanse a Cristo, así como Cristo se somete al Padre. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Quiere decir que hay un orden, hay una jerarquía dentro de la iglesia en donde el principio de todo está Jesús. Él es la cabeza de la iglesia, no tiene representantes, no hay sustitutos, no hay persona que pueda tomar su lugar. Ninguno es digno de estar en el lugar que Jesucristo, el único, el Hijo de Dios, lo tiene por derecho. Pero en estos tiempos, amados amigos y hermanos, vemos como la idolatría, que es uno de los pecados que el Señor aborrece, se está presentando de gran manera en el mundo. Fíjese y recuerde que cuando Moisés iba a encontrarse con el Señor para bajar las tablas de la ley, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, ¿qué hizo en ese tiempo? Comenzó a levantar falsos dioses, comenzó a levantar una estatua para adorar a esa estatua en vez de esperar y adorar a Dios. La gente tiene una desesperación por adorar aquello que desconoce. La gente sabe que existe un Dios, pero no sus ojos y la venda espiritual que tiene Satanás, que tiene Leviatán sobre la vida de muchos, es impedir ver la gloria de Dios. Por tanto, lo que hace la gente, aun en ese conocimiento que tiene, es levantar un Dios al cual creen que es el Dios supremo. Y 1 Corintios 10:15 nos dice, os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. Yo quiero decirles, amados amigos y hermanos, yo quiero hablarles con la sabiduría de Dios. No quiero hablarles a ustedes con el entendimiento mío o con mi razonamiento. Quiero que ustedes mediten conforme a la Escritura. 1 Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquí hay una exhortación muy clara que el Señor da a todo su pueblo. Huid de la idolatría. 1 Juan 5:21 dice, hijos, guardaos de los ídolos, guardaos de los ídolos. El Señor está diciendo que no debe crearse en este mundo imagen y semejanza de Él. Solo Dios es el único que es digno de toda adoración y alabanza, y no existe un ídolo, el cual, es más, Él ha prohibido que nosotros creamos ídolos de imágenes de lo que esté creado en los cielos. Guardaos de los ídolos.
Inclusive puede ser un ídolo toda aquella cosa. ¿Qué es un ídolo? Toda aquella cosa que está primero antes que Dios. Usted puede ser de un ídolo a sus hijos, puede ser de un ídolo a su esposo, puede ser de un ídolo su trabajo. Toda aquella cosa que se convierte primero antes que Dios es un ídolo. Primero de Corintios 5:11 dice, sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra. Mire que la exhortación que hace el Señor por medio de su Santo Espíritu es que incorpora dentro de esa llamativa, dentro de esa exhortación, cuidado, andas en compañía de alguno que es idólatra. Cuidado, cuidado. Lo pone al mismo nivel de un difamador, de un borracho, de un estafador. Ni siquiera, dice el Señor, comáis con él. Primera de Corintios 17 dice, no seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. La exhortación que hace claramente el Señor a través de su Santo Espíritu es que Él no quiere que su pueblo, su iglesia, al cual fue comprada a precio de sangre, caiga en idolatría, colocando cualquier cosa, cualquier persona antes que a Dios. Recuerde, Dios no tiene representantes, Dios no tiene sustitutos, Dios no tiene un emisario, Dios es Dios. Y debemos amarle a Él y por medio de Jesucristo, nada más. Él es Jesús, el único camino, verdad y la vida. No hay otro camino, no hay un intermediario, no existe una persona, no existe un mecanismo alternativo el cual nos permita adorar a Dios. Solo Jesús, nadie más que Jesús. Si usted está colocando a una persona que cree usted que por medio de esa persona usted va a llegar a buscar a Dios, que por medio de esa persona usted va a recibir la bendición de Dios, que por medio de esa persona usted va a encontrar la paz y la tranquilidad que esta nación o que su misma vida necesita, usted está poniendo sus ojos en un ídolo y está cayendo en aquello que el Señor Jesucristo dice, cuidado, no te comportes como ellos. Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 4, más adelante a la mitad dice, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. El capítulo 7 habla sobre la idolatría y en este verso dice claramente el Señor que el furor de Él, su ira, su juicio, cae pronto sobre aquellas personas, sobre aquella nación, sobre aquel pueblo que cae en idolatría. Versículo 5 dice, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. El Señor dice, mi ira puede ser aplacada, mi ira puede detenerse, pero destruyan la idolatría. Destruyan la idolatría, todo aquello que ustedes levantaron, cualquier altar, cualquier lugar en donde ustedes quieren anteponer a esa persona primero antes que Dios, o están pensando que esa persona es la que me va a dar una intermediación entre yo, hablando Dios, y ustedes, el cual es equivocado, porque el único camino para poder hablar con el Padre se llama Jesús, y Él no tiene representantes, Él no tiene un emisario. Pero veamos algo más y con esto vamos a terminar. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 10, y quiero que usted reflexione en esta palabra. Y lo voy a leer entero para que sea el mismo Señor hablando a su vida como habla a la mía. Jeremías capítulo 10, versículo 1 en adelante dice, escucha la palabra que el Señor te dice, oh Ecuador. Esto dice el Señor. No te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicaciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Sus costumbres son vanas y necias, dice el Señor. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo, lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caigan. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar.
No tengan temor de semejantes dioses, porque no pueden hacerles ningún daño, tampoco ningún bien, dice el Señor. Versículo 6. Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh Rey de las naciones? Ese título te pertenece solo a ti. Entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo no hay nadie como tú. Los que rinden culto a dioses o a ídolos son estúpidos y necios. Las cosas a las que rinden culto están hechas de madera. Traen láminas de plata desde Tarsis y oro desde Ufas, y les entregan esos materiales a hábiles artesanos que hacen sus ídolos. Luego visten estos ídolos con ropa de púrpura y azul real hechas por sastres expertos. Ojo, sin embargo el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente ante su ira. Versículo 11. Dile a los que rinden culto a otros dioses, sus supuestos dioses, que no hicieron los cielos y la tierra. Desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos, dice el Señor. El Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría, con su propia inteligencia desplegó los cielos. Cuando habla en los truenos, los cielos rugen con lluvia. Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra, envía el relámpago junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas. En el día del juicio todos serán destruidos, pero el Dios de Israel, el Dios de Ecuador, el Dios verdadero, no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido Ecuador, su posición más preciada, dice el Señor. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Pongamos atención al 17. Mas las maletas, haz las maletas y prepárate para salir. El sitio está por comenzar. Pues esto dice el Señor. Atento, pueblo de Dios. De forma repentina echaré a todos los que viven en esta tierra. Derramaré sobre ustedes grandes dificultades y por fin sentirán mi enojo. Mi herida es profunda y grande mi dolor. Mi enfermedad es incurable, pero debo soportarla. Mi casa está destruida y no queda nadie que me ayude a reconstruirla. Se llevaron a mis hijos y nunca volveré a verlos. Los pastores de mi pueblo han perdido la razón, ya no buscan la sabiduría del Señor. Por tanto, fracasarán completamente y sus rebaños andan dispersos. Escuchen, oigan el terrible rugir de los ejércitos poderosos mientras avanzan desde el norte. Las ciudades de Judá serán destruidas y se convertirán en guarida de chacales. Amado hermano, hermana o amigo que me escucha en esta hora, lo que Ecuador está pasando simplemente es apenas una antesala de las cosas que van a venir. No es el gobierno, no es la política, es el distanciamiento que cada persona en Ecuador, hablando de Ecuador, ha tenido del Dios verdadero y único. Pero si mi pueblo, dice el Señor, se humillare, si usted, amigo o amiga, que se apartó de Dios y que ha puesto su mirada en un altar, en un Dios que no es el Dios Jehová de los ejércitos, sino que usted ha creído, quizás por ignorancia, que hay una persona, que esa persona es la que trae la bendición, que en esa persona está sembrada su confianza, que Él es la persona que va a restaurar la paz, la tranquilidad, que de pronto su venida, su cercanía, su presencia va a traer la paz de Dios, cuando es Dios mismo que le está diciendo: no pongas la mirada en ningún hombre, no tengo representantes, no hay otro Dios que no sea yo.
Él no quiere idolatría, Él no quiere que ninguna persona, ni usted y yo, pongamos nuestra mirada en hombre alguno, solo en Dios. Y el único camino para podernos acercar a Él es que se llama Jesucristo. Si mi pueblo se humillare, si usted, amigo, se humillara, si usted de pronto que ha estado pensando equivocadamente colocar sus esperanzas en alguna persona, cualquiera que éste sea, y lo ha puesto antes que Dios, si usted se humilla y si usted comienza a hacer ese factor de cambio, ese clamor, el Señor dice que si por lo menos encontrara un justo, Él tendría misericordia. Por lo menos si encontrara un justo. Si usted comienza a arrepentirse, usted va a ser parte del factor de cambio que el Señor quiere encontrar en este mundo. ¿Quiere que Ecuador sea diferente? ¿Quiere que la paz de Dios reine? Amigo, dice el Señor que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Si bien es cierto, hay una profecía dada por el Señor, la apostasía debe generarse en la iglesia, tiempos difíciles deben de venir, el anticristo se debe levantar y haga lo que usted haga, probablemente esas cosas no van a cambiar porque la palabra de Dios es eterna, todo pasará, mas su palabra siempre se va a cumplir. Pero por lo menos usted va a estar seguro de que cualquier cosa que pase, no importa cuán juicio esté pasando en el mundo, si usted está sellado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, el espíritu de muerte que puede pasar por la ciudad no lo tocará, porque nada a usted lo va a afectar. Si usted vive bajo la sombra del Altísimo, usted mora bajo su presencia, Dios no va a permitir que el juicio de Dios caiga sobre usted, sino sobre los hijos de desobediencia. Yo le invito en esta mañana, tarde o noche que usted ha decidido escuchar este mensaje, que reflexione sobre su vida si está realmente sirviendo a Dios de los ejércitos o equivocadamente ha puesto su mirada en dioses ajenos. Yo dejo esa reflexión porque quiero que usted reflexione, quiero que usted piense que no es el camino ponernos a rebelarnos contra el hombre, rebelémonos contra el pecado. No es el camino ponernos a criticar los defectos de la paja ajena del ojo del vecino, cuando quizás en nuestra mirada y en nuestros ojos tenemos unas grandes vigas de horrores. No es comprensible querer acallar a aquella persona que pensemos que está actuando en forma equivocada cuando nosotros gritamos y quizás ni siquiera nosotros tenemos la capacidad moral de criticar a nadie. Pero la única manera en que nosotros podemos ganar cualquier batalla que tengamos, en este caso espiritual, se gana de rodillas, doblando nuestras rodillas y pidiéndole a Dios clemencia, favor y misericordia. Él mira de lejos al altivo, pero de cerca al que se humilla de corazón. Al altivo lo mira de lejos, aquella persona que dice que tiene conocimiento, talento, juicio, inteligencia. A esa persona que no busca de Dios su sabiduría, Dios lo mira de lejos y su corazón enorgullecido jamás Dios lo escuchará. Pero si usted se arrepiente, si usted tiene un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón dispuesto a arrepentirse, a reconocer que usted es pecador, a reconocer que nada puede, que hace lo malo que no quiere queriendo hacer lo bueno, Dios le va a dar a usted la capacidad, primeramente, de arrepentirse, de conocer su pecado, de saber cuán lejos está de Él y de encontrar ese camino que es Jesús, para volver a casa, a los brazos del Señor que Él está esperando por su iglesia. Sea usted bendecido. Este ha sido un mensaje de su amigo el pastor Fabián Muñoz.